Hola a todos. Cristo ha resucitado. Nos encontramos en el domingo de Pascua de la resurrección de Jesús, el Señor. ¿Qué nos impide decir que Jesús crucificado no era simplemente un revolucionario fracasado o un admirable idealista molido por la rueda de la historia? Solamente su resurrección de entre los muertos. Para los judíos del siglo I, la prueba más clara de que Jesús no era el Mesías era su muerte. Por eso, desde un punto de vista estrictamente histórico, es prácticamente imposible explicar el surgimiento del cristianismo como movimiento mesiánico sin el hecho de la resurrección. Actualmente también muchos estudiosos pretenden desacreditar la resurrección convirtiéndola en un mito, una leyenda o un símbolo, un signo gracias al cual la causa de Jesús sigue en pie. Pero esto solo se da en los foros eruditos. Nadie en el siglo I se habría lanzado a perder todo cuanto era y tenía hasta la propia vida para anunciar a un crucificado. Preguntémonos cómo fue que quienes se tomaron tanto trabajo para matar a Jesús no pudieran destruir a los que anunciaban su resurrección. El Evangelio de hoy, que encontramos en el capítulo 20 de San Juan, en los versículos del 1 al 9, nos narra el encuentro de Pedro y Juan con la tumba vacía, cuando María Magdalena vuelve del sepulcro y les dice: «Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Entonces salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Este otro discípulo era Juan. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Esta es la cuestión, que vieron y creyeron. Se han gastado ríos de tinta y de película para demostrar que Jesús de Nazaret nunca resucitó. Pero lo cierto es que algunas de esas teorías son muy antiguas, tanto como el propio Evangelio, y de hecho San Mateo en su relato de la resurrección ya nos cuenta una. Qué pena que el mundo mire hacia otro lado ante lo que nos dice el lienzo de Turín. Qué pena que niegue la evidencia de tantas y tantas obras que la resurrección ha hecho en tantas y tantas personas. ¿Qué fue lo que cambió las vidas de aquellos primeros discípulos hasta el punto que nada ni nadie pudo pararlos? No les importó lo que perdían ni el precio que iban a pagar y de hecho pagaron por esto. La respuesta nos la dan ellos mismos. El primer día de la semana, al atardecer, Cristo Jesús resucitado se hizo presente entre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la resurrección? Nosotros no lo podemos saber, los discípulos tampoco lo sabían. Lo aprendieron solo por el encuentro con esa realidad. Nunca supieron a qué se refería cuando Jesús les decía antes de morir que resucitaría, pero ahora lo tenían delante y luego en muchas ocasiones más hasta que lo vieron elevarse al cielo. Lo que ellos experimentaron una y otra vez fue el encuentro con otra dimensión de la realidad, diferente de la hasta entonces conocida, distinta sí, pero real. Era Él. Lo sabían porque les mostraba sus heridas, les partía el pan y les enseñaba. Podían tocarlo, hablar con Él, comer con Él. Ahora ya sabían. Sabían que todo cuanto les había dicho mientras estaba con ellos era verdad, que había una vida más allá de la vida en la que Él vivía para siempre y les esperaba, y que ya nada, ni vida ni muerte, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna, los podría separar jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué lo sabían? Porque Dios fue muerto a manos de los hombres, pero regresó lleno del amor que perdona. A la luz de la resurrección, los primeros cristianos entendieron que las promesas de Yahvé se habían cumplido y que Él reinaba para siempre en la persona de Jesús, y entendieron que tenían que anunciar esto hasta lo que entonces eran los confines de la tierra. Por eso fueron a tantos sitios, incluida Roma, el corazón del imperio, para proclamar el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y también hoy los cristianos estamos llamados a hacer lo mismo.
Estamos llamados a salir al mundo y decirle que Cristo vive y que como los primeros discípulos nosotros también sabemos encontrarle, en el amor que compartimos y en la palabra y el anuncio de su Evangelio, en los sacramentos, en el perdón de su infinita misericordia y en el pan de la Eucaristía, en la fe y en la esperanza que nos salva y en su presencia cuando la enfermedad y el dolor nos alcanzan, en la defensa de los más vulnerables y desheredados y aquellos a los que se les niega el derecho de nacer. Cristo vive y camina con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el día de nuestra muerte, en que nos llevará a la vida que se renueva más allá, en ese cielo y tierra nuevos donde está la morada de Dios con los hombres, en la que ya no hay muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Y abarcando todo y a todos, camina en este mundo por los siglos de los siglos en la Iglesia que es su cuerpo, todos los días hasta el fin del mundo, cuando llegue el día de su retorno glorioso. Feliz domingo y feliz Pascua de la Resurrección del Señor.